Cordial saludo para todos en este nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva mañana que el Señor nos regala y su fidelidad nueva esta mañana. Amén. Hoy el devocional se titula Buenos mayordomos. Qué tema tan interesante. Malaquías 3:10 dice: Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Finales más o menos del siglo XIX, un caballero le pidió a un piadoso y generoso comerciante de Londres una ayuda para financiar su proyecto de beneficencia. Esperaba muy poco de él, pues había oído decir que el comerciante había sufrido fuertes pérdidas financieras causadas por el naufragio de algunas de sus flotas o de sus barcos. No obstante, contrario a lo esperado, recibió 10 veces más de lo que esperaba recibir para su proyecto. No pudo evitar expresarle su sorpresa al comerciante. Le contó lo que ya había escuchado con franqueza sobre él. Le confesó su temor de que no le daría mucho y le preguntó si no era cierto lo que había escuchado respecto al hundimiento de sus barcos. El comerciante respondió: «Es totalmente cierto. He soportado grandes pérdidas por el naufragio de estas naves, pero precisamente esa es la razón por la que le he dado tanto, porque tengo que hacer mejor uso de mi mayordomía antes de que me sea quitada totalmente». ¿Cómo debemos responder si la responsabilidad de ser prósperos en nuestro negocio o empresa o profesión llega repentinamente a su fin? No obstante, estar dando una considerable cantidad de nuestros recursos a la obra del Señor será bueno. La respuesta de Salomón sería: cuando los tiempos son malos, reflexiona. Eclesiastés 7:14. Es voluntad de Dios que consideremos nuestros caminos, que veamos si hay alguna razón particular por la cual Él ha permitido que la calamidad nos visite. Quizá descubramos que hemos tomado nuestra prosperidad como algo de hecho, algo que debía ocurrirnos en vez de reconocer de una manera práctica la mano del Señor en nuestro éxito, o tal vez mientras Dios nos ha prosperado, hemos gastado demasiado en nosotros y hemos abusado de su bendición, aunque no haya sido intencionalmente. No quiero con esta observación someter a esclavitud la conciencia de ningún hijo de Dios con escrúpulos y preocupaciones al gastar cada centavo de su dinero. Sin embargo, sigue siendo cierto que existe lo que es apropiado e inapropiado en nuestro vestir, en los muebles de nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra comida, nuestro estilo de vida en general y en la cantidad que anualmente invertimos en nosotros y en nuestras familias. ¿Cómo deberíamos responder nosotros si la prosperidad de nuestro negocio llega repentinamente a su fin? No obstante, recuerda estar dando una cantidad considerable a nuestros recursos, o de nuestros recursos podrían ser invertidos en la obra del Señor. Esto me recuerda pues no solamente al pasaje que ya vamos a desarrollar un poco en este devocional de Malaquías 3:10, sino cuando el Señor habla acerca de ese hombre que dice: voy a comer, a beber, voy a hacer más graneros para que quepa más provisión para mí, a mí, a mí, a mí, a mí y solamente a mí. Y dice el Señor en esta enseñanza: necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Es decir, si hoy te mueres, igual, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? No. ¿Qué va a suceder con todos los bienes que dejaste? Tu familia los va a utilizar bien. Quizás vengan hijos malcriados, familiares y gente que no tiene escrúpulos ninguno y que vienen a derrochar y a malgastar lo que has guardado tanto y tanto y tanto. Entonces, la enseñanza de este día, con esta también historia que nos cuenta el autor de este devocional acerca del naufragio de aquel comerciante rico, es que se convirtió en una persona generosa porque se dio cuenta que un día lo perdió todo. Vamos a pensar, ¿no? Aquí no nos dice qué era el tipo de comercio, el tipo de objetos o útiles que llevaba en sus flotas, pero vamos a decir que llevaba 3 barcos llenos completamente de arroz, llenos completamente de víveres, y todos estos se fueron al fondo del mar y no fueron beneficio para él. Y si él veía todos los días
a personas pobres, a personas que no tenían qué recibir en la vida, qué comer. Entonces este hombre dijo, no, pues qué dolor porque no me sirvió a mí, y también quizás toda esa provisión la pudiera haber dado a la persona que más necesita, por lo menos si hubiera sacado un provecho de eso, pero todo se perdió. Entonces su conclusión es que debía ser generoso en la vida. Cuando hablamos del diezmo, sé que es un tema bastante controversial, ¿sí? Aquí vamos a hablar técnicamente del diezmo. El diezmo en el Antiguo Testamento, sobre todo, era la 10ª parte de las ganancias o de los bienes, de las cosechas, de los animales que comerciaban, etcétera, etcétera. Esto se traía, esa 10ª parte se traía al altar, se le entregaba a los sacerdotes porque ellos vivían del altar, de lo que las personas traían. Una parte era para el sostenimiento de ellos como sacerdotes y la otra parte era quemada en ofrenda grata para nuestro Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento por ahí se menciona alguna vez el diezmo, pero es que yo encuentro en el Nuevo Testamento que la iglesia no daba el diezmo. La iglesia daba a veces mucho más de lo que tenía, o mucho más del diezmo, mejor dicho, porque daba lo que tenía, daba lo que poseía, lo entregaba a los pies de los apóstoles para que lo repartieran. La viuda dio todo lo que tenía y etcétera. Entonces, más que mirar la cantidad o decir vamos a sacar porcentajes y promedios matemáticos, el principio de dar o el principio del diezmo o el principio de la ofrenda o como quieras llamarle, ese principio es maravilloso porque es una forma de decirle al Señor, aquí está, Señor, parte de lo que me has entregado, porque finalmente somos mayordomos, Señor, y como dice el título del devocional, buenos mayordomos de lo que nos entregas. Es decir, somos administradores de los recursos que nos das. No quiero derrocharlos y malgastarlos solamente, por ejemplo, en glotonería y terminar como una persona obesa, sedentaria, que tiene los triglicéridos, que tiene el azúcar alta, que tiene el corazón acelerado, que termina quizás con un paro cardiorrespiratorio, porque solamente pensó en utilizar los bienes para comer y comer y comer. Y otras cosas más que hablaba aquí acerca de objetos, ¿cierto? Claro que sí, mis amados. Dios nos habla en este día acerca de que todos los recursos que tenemos los aprovechemos bien para nuestros hijos, para nuestras esposas, nuestros hogares, los que viven todavía con sus padres, ¿cierto? Que aprovechemos bien todos los recursos y que también apartemos una parte para llevar y bendecir en la obra del Señor. Recuerden que, lo digo por experiencia propia en mi caso, la obra del Señor, las oraciones son importantes, las alabanzas son importantes y la palabra es lo más importante en cada reunión. Pero debemos ser sinceros y francos. Las reuniones se hacen en una iglesia, en un templo, donde hay ciertos costos, ciertos gastos, ciertas inversiones. Y de hecho, lo digo por experiencia porque sí es así. Y qué hermoso y qué maravilloso cuando la iglesia sabe también ofrendar y llevar ese lugar y sostener entre todos ese lugar, porque finalmente eso no es de un pastor o de un grupo pequeño de personas o de un concilio o de unos líderes, no, eso es de todos. Y es hermoso ver la iglesia no solamente sostenerse, sino prosperar. Eso es maravilloso. Saber que la iglesia ahora con todos esos recursos también debe ser mayordoma de esos recursos para invertirlos en la misma iglesia, y también qué hermoso que tenga para brindarle a aquellos hermanos de la iglesia que no tienen cómo y sacar de esos mismos fondos y bendecir al necesitado. De eso se trata, ser buenos mayordomos. Entonces, más que tú te hagas preguntas, cuestionamientos y dudas al momento de ofrendar, es que en el día que lo hagas con total libertad en tu corazón, con total tranquilidad y serenidad y amor de que lo que tú estás dando lo estás dando para la obra del Señor. Si lo das con prejuicios, mejor no lo des. Eso le digo a la iglesia. Si tú vas a dar con tristeza, si tú vas a dar con prejuicios, no lo des, porque la Biblia dice que Dios ama es al dador alegre, al que lo hace con un corazón agradecido. Y así como decía Malaquías, probemos a Dios aún en esta parte financiera o económica o de la siembra, si lo quieres ver así. Siembra en la obra del Señor, bendice la obra del Señor y te vas a dar cuenta que el Señor retribuye más de lo que nosotros nos esperamos, porque quizás la matemática, como decíamos ahorita, es el 10%, pero el Señor te va a dar, como dice la palabra, el 10, el 20, el 30, el 60 y hasta el 100 por uno de lo que tú des. Te doy gracias, Señor, por este día. Bendigo la economía, el trabajo, las labores, los bienes de mis hermanos. Todo lo que tienen, Señor, económica, financiera y materialmente, ha sido gracias a ti, así como aquí en mi hogar, Señor. ¿Cómo desconocer, Señor, que tengo una cama donde recostarme, Señor, que tengo un techo donde
puedo meter mi cabeza, Señor, y la de mi hogar, la de mis hijos y mi esposa, Señor. Gracias, mi Rey amado, porque tengo un plato de comida, Señor. Es más, 3 diarios fijos, Señor. Desayuno, almuerzo y cena, Señor. Gracias, mi Rey amado, porque sé que los que escuchan este devocional también lo tienen, Señor. Padre, y ahora, Señor, siendo buenos administradores de lo que tú nos das, de lo recibido de tu mano, de eso mismo bendeciremos tu iglesia, tu casa ministerial, Señor. Te doy las gracias, Señor. Te honro, te glorifico y te exalto, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres santo, mi Rey amado, Señor. Te doy las gracias en este maravilloso día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas un feliz y bendecido día.